¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema que lo he titulado Las creencias de la gente. Una creencia, como define un diccionario, es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría, considerándolas verdaderas sin que medien ni hagan falta demostraciones argumentales o empíricas. Es decir, es aquello que decimos creer y afirmar sin que tengamos conocimiento o las evidencias de que sea o pueda ser cierto. A mí me parece que hay muchas creencias que no necesariamente están vinculadas con la Biblia o con Dios. Hay creencias que la gente mantiene, las toma como algo cierto, seguro, pero sin tener las bases, las evidencias de que puedan ser realmente ciertas. Por ejemplo, hay personas que creen en el destino. El destino también se le llama fatum, hado o sino. Es el poder sobrenatural inevitable e ineludible que, según se cree, guía la vida humana y la de cualquier ser a un fin no escogido de forma necesaria y fatal, en forma opuesta a la del libre albedrío o la libertad. Algunos piensan, por ejemplo, que ellos mismos son los que forjan su propio destino. Luis Gabriel Carrillo Navas decía: cada quien forja su destino, cada quien escoge su camino, pero las decisiones que tome en uno o en otro caso son responsabilidad exclusiva de uno mismo. Bueno, él hablaba del destino que cada uno lo forma, es decir, que cada uno tiene la capacidad de determinar su propia vida aquí en la tierra y que uno está en las condiciones de hacerlo, no importando los elementos o los factores externos que puedan influir. William Shakespeare, por ejemplo, decía que el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Aquí estamos viendo que él ve el destino como una fuerza impersonal, como algo externo a nosotros, que de todas maneras puede determinar lo que tú puedes llegar a ser más adelante en la vida. Los hombres no forjan su propio destino. Muchas veces olvidan que Dios es el que toma las decisiones sobre lo que haremos en esta vida. Por ejemplo, en Proverbios 16:1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. En Proverbios 16:9 también dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aquí estamos viendo que no es una fuerza impersonal, Dios es una persona y Él puede intervenir en el destino de un hombre. Él puede intervenir y puede cambiar las cosas. Podemos determinar planes, podemos elaborar planes, podemos diseñar nuestra vida, nuestro futuro, pero si Dios interviene puede cambiar completamente eso. Hay quienes creen, por ejemplo, en las supersticiones. La superstición es la creencia en que un determinado fenómeno o situación tiene una explicación mística, mágica o simplemente asumida cultural, social o religiosamente sin ningún tipo de evidencia científica. Las personas supersticiosas piensan que ciertas acciones voluntarias o no, tales como rezos, los ensalmos, los conjuros, los hechizos, las maldiciones u otros rituales, influyen de manera trascendental en su vida. Se consideran, por ejemplo, supersticiones aquellas disciplinas que, la comunidad científica las llama pseudociencias, tales como la adivinación, la astrología, la cartomancia, el curanderismo, el espiritismo, el feng shui, la geomancia, la magia, la quiromancia, el tarot. Nosotros consideramos que todo esto forma parte de lo que se considera como el espiritismo, que esto ya tiene que ver más con el mundo de las tinieblas y no tiene nada que ver con Dios. Pero hay gente que cree en estas cosas y son supersticiosos. Hay algunas supersticiones, por ejemplo, como la del novio, que no puede ver el vestido de la novia antes de la ceremonia porque eso trae mala suerte. Aquellas personas que dicen que pasar debajo de una escalera también es mala suerte. Cuando hay personas que pueden sufrir un accidente o un susto, tocan madera
porque es una forma, es una creencia de que eso les va a ayudar a librarse de algo trágico, algo malo. Romper un espejo es una superstición, y muchos creen que eso también trae mala suerte. O cada fin de año, ¿no? Cuando termina un año la gente se viste de color amarillo porque creen que eso da suerte. Hay quienes a las 12 de la noche agarran sus maletas y salen de la casa y se dan una vuelta al parque o qué sé yo, como una forma también de atraer la buena suerte. Son supersticiones en realidad, pero que no tienen ningún asidero, por lo menos no tienen asidero bíblico. Pueden tener asidero en cualquiera de estas prácticas o disciplinas que hemos visto que son parte del espiritismo o como llaman algunos pseudociencias. Dios no quiere que su pueblo se meta en este tipo de cosas que son los recursos, creo yo, de las tinieblas, del mismo enemigo, del diablo, para que podamos quitar la mirada del Dios verdadero. Si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 10, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es claro que a Dios no le gusta, no creo que haya cambiado de opinión, porque tampoco hoy en día, después de muchos siglos que habló Dios esto a través de Moisés al pueblo de Israel, Dios no ha cambiado de opinión y Él sigue creyendo que toda aquella persona que practica alguna de estas disciplinas que están dentro del espiritismo, pues están más vinculados con el diablo que con Él. Hay gente que cree en la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo, obtenidos por la observación y el razonamiento, que permiten la deducción de principios y leyes generales. La ciencia es el conocimiento sobre la verdadera naturaleza del universo. Hay quienes creen que la ciencia lo explica todo y tienden a desafiar a Dios incluso. Hace un tiempo atrás entró al ruedo el libro de un personaje llamado Peter Atkins. Él escribió un libro llamado Sobre el Ser, On Being, en inglés, en el que el químico de la Universidad de Oxford reunió todo lo que la ciencia ha descubierto sobre esas grandes preguntas y concluye que la evidencia es incuestionable. Atkins dijo: yo pienso que la ciencia expone la maravilla del mundo como es. Uno no necesita fantasías para asombrarse. La ciencia es la gloria verdadera, mientras que la religión es la gloria fabricada. Las nociones religiosas de alma y espíritu, de la vida eterna y el juicio final, no son más que fantasía, decía él. A mí no me importa que la gente apele a falsos consuelos, pero uno tiene que saber que son falsos. Bueno, la opinión de un hombre ateo, como era Atkins, que pensaba más que la ciencia es la respuesta a todos los problemas y necesidades humanos. Albert Einstein, que fue una de las mentes más brillantes del siglo pasado, él enseñaba que la ciencia sin la religión es coja, y la religión sin la ciencia es ciega. Él creía en Dios, Albert Einstein, y él pensaba que la ciencia no puede estar desvinculada de la religión, porque Dios creó al hombre y Dios le dio la capacidad de pensar, de razonar, y la ciencia hace uso de esos elementos, de la razón. Y para nada creo yo que la ciencia puede estar desvinculada de la fe, pero también la fe no puede estar sin la ciencia, porque si hay personas que creen sin analizar, sin investigar, aún sin poder comprobar sus creencias, pues sería una fe ciega. Y me parece que tiene sentido lo que dice Albert Einstein. La ciencia, dice la Biblia, aumentará, y aquellos que creen que la ciencia lo explica todo, también. En Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, dice Daniel. Y efectivamente, esos tiempos son los que estamos viviendo actualmente. La ciencia está creando nuevas tecnologías, está permitiendo que la vida del hombre se haga cada vez más cómoda. Estamos en una etapa ya de automatización, donde existen fábricas, empresas que usan mucho los robots, las maquinarias que ya pues trabajan por ellos y piensan por ellos. Y esto obviamente, como ya mencionó alguien, puede generar y va a generar seguramente un gran desempleo en el tiempo.
porque las máquinas se van a apoderar realmente de la sociedad. Bueno, estamos viendo el tipo de creencias que hay en la gente y seguramente deben haber otras más. Los creyentes en Dios, sabemos que nuestra creencia o fe descansa no en la ciencia, ni en el destino, ni en las supersticiones, sino en el Dios vivo y verdadero. No es que desechemos, por ejemplo, la ciencia. Creemos también en el destino, no creemos en las supersticiones, pero creemos en un Dios que lo regula todo. Dios hizo los cielos y la tierra, no creó el hombre esto, es Dios quien lo hizo. En Isaías 45:18 dice, porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Hay un creador, hay una mente que es mucho más sublime, más grande, trascendental, que está por encima del ser humano, porque es esa mente creadora la que también hizo al ser humano. Dios es el que creó todo el universo, el planeta Tierra y todo lo que contiene. Todo fue creado por Él. Y es un Dios que piensa, es un Dios que razona, es un Dios que siente, es un Dios que ama, porque es una persona. Nuestro destino está supeditado a Dios. Él puede intervenir en nuestra vida e incluso Él puede estropear nuestros planes o puede encaminarnos a algo mejor. Entonces el hombre no es dueño de su destino. Isaías 65:11 y 12 dice, pero a ustedes que abandonan al Señor y se olvidan de mi santo monte, que para los dioses de la fortuna y del destino preparan mesas y sirven vino mezclado, los destinaré, dice el Señor. Subraya eso, los destinaré a la espada. Todos ustedes se inclinarán para el degüello, porque llamé y no me respondieron, hablé y no me escucharon. Más bien hicieron lo malo ante mis ojos y optaron por lo que no me agrada. Esto dice el Señor. Estoy leyendo Isaías 65:11 y 12, donde Dios le está hablando al pueblo de Israel. Un pueblo que se había dado justamente a esto. Se había dedicado a la superstición, se había dedicado pues a la dependencia de creencias paganas, a la fortuna y al destino, de acuerdo a cómo ellos lo concebían, pero dejando a Dios de lado, poniendo a Dios a un margen. Nosotros los creyentes no creemos en la suerte ni el azar, creemos en la voluntad de Dios. En Mateo 7:21, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí estamos viendo que la voluntad de Dios es importante para un creyente. Yo puedo hacer mis cosas, o las cosas a mi manera, mejor dicho, puedo hacer mi propia voluntad. Más, bueno, tengo libre albedrío, Dios me da la libertad de hacerlo, pero eso, si yo hago y no tomo en cuenta a Dios, al final mi fin no va a ser del todo alentador, ni va a ser agradable, porque Dios va a tomar en cuenta solo aquellos que hacen su voluntad. Y si tú eres un creyente que amas a Dios, creo que entiendes lo que te estoy diciendo. Pero si tú eres alguien que no tienes a Dios en tu vida, pues debes considerar que una vida sin Dios al final termina así, sin Dios. Y el destino eterno de un hombre que nunca ha creído en Dios y murió sin Dios, pues va a ser fatal. Así que si tú deseas realmente que Dios te ayude y te bendiga, pues debes someterte a Él, debes creer en Él y debes estar dispuesto a hacer su voluntad. Lo bueno o lo malo que experimentemos nosotros los creyentes, incluso lo malo, Dios lo puede encaminar a algo bueno. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vivimos tiempos difíciles, tiempos crueles, tiempos de lloro, de lamento, de tristeza, a causa de esta pandemia que lamentablemente pues está cobrando la vida de mucha gente y causando estragos en la vida de otros. Y por supuesto que esto, yo estoy seguro que nadie determinó esto. Nadie pensó que sucedería esto en esta generación que nos toca vivir.
anteriores generaciones tuvieron que vivir guerras mundiales, pero la peste destructora, como habla el salmista en el Salmo 91, donde estamos viendo caer a muchas personas, amigos, hermanos nuestros, creyentes y no creyentes. Uno piensa y dice, y seguramente me pongo a pensar en las personas que han tenido planes diseñados, vidas que han sido planificadas, personas que han proyectado su vida de la mejor manera y ya muchos de ellos ya no están, se fueron. Y estoy seguro que ellos no planearon morirse en este año, ni en estos días. Ellos al contrario desearon progresar y mejorar, pero lamentablemente las cosas no salieron como pensaban. Es así. Tú puedes diseñar tu vida a tu manera, pero si Dios interviene, como te dije, o una pandemia como la que estamos viviendo, pues lamentablemente esto puede estropearlo completamente todo. Nuestra fe en Cristo trasciende cualquier creencia humana o supersticiosa, porque Él nos llevará a su presencia para compartir la eternidad. Quiero terminar con lo que dice Juan 14:2, que dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Algo que Dios, o Jesús, nos ha prometido es la vida eterna. Una vida eterna y maravillosa que va a disfrutar todo aquel que cree en Él. Y si tú crees en Dios y pones tu vida en sus manos, pues el Señor también te va a dar a ti esta bendición, de que seas su hijo, de que puedas adquirir la salvación de tu alma y puedas también tener la vida eterna. Aquí en el mundo probablemente no lograremos todas las cosas que deseamos, pero el tiempo que vamos a vivir acá es temporal. Ya sea que el COVID nos permita vivir más tiempo o no, lo cierto es de que algún día vas a salir de este mundo y donde vas a ir más, donde vas a pasar más tu tiempo, mejor dicho, es en la eternidad. Y tú tienes que definir en dónde, si con Dios o lejos de Él. Y espero que te decidas estar con Dios. Y el único acceso para poder llegar a Él es a través de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y serás salva tu casa. Dios desea compartir esta salvación para todos aquellos que realmente se acercan a Él con una actitud de fe. Que Dios te bendiga.